saludarnos. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche a la conferencia de técnicas de construcción en tierra, el bareque, o como le conocemos popularmente en la República Dominicana, el tejamanil. En esta noche tenemos la presencia de invitados de dentro de nuestra universidad, así como invitados de otras universidades, así que les invitamos a poner su nombre en el chat, decir de qué universidad están viniendo y nos permitan conocerles. Queremos darle las gracias a la Escuela de Arquitectura de Ucatesi por permitirnos tener este espacio de conocimiento donde podremos ver una tradición de construcción vernácula que se ha utilizado en toda nuestra América Latina y en muy buena parte del mundo. Damos las gracias al arquitecto Erwin Zambrano por su buena disposición en presentarnos sus conocimientos. Queremos dejarles saber que la presentación va a ser a nivel de conversatorio. Es decir, si en medio de la presentación del arquitecto Zambrano usted tiene alguna pregunta, algún aporte, puede levantar la mano, se le dará la palabra, abre su micrófono, su cámara y es bienvenido para hacer su pregunta en medio de la conferencia, porque el arquitecto quiere hacerlo lo más interactivo posible. Quiero comentarles que el arquitecto es magíster en conservación del patrimonio cultural inmueble de la Universidad Nacional de Colombia. Él tiene un diplomado en ecosostenibilidad y técnicas de construcción en tierra. Él es profesor universitario y un amante de la docencia en la Universidad Santo Tomás, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Antonio Nariño y actualmente funge como docente en la Universidad La Gran Colombia y es el coordinador del Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera, así como investigador del Grupo Hábitat Tecnológico y Construcción de la Universidad Gran Colombia. Entonces, tenemos estos momentos para aprovechar los conocimientos, la experiencia del arquitecto Erwin Zambrano. Y arquitecto, el escenario es suyo. Muchas gracias, profesora. Saludos a todos los que están conectados y obviamente agradecerle, profesora Yaira Rincón, por su invitación. También pues saludar a nuestro común amigo en Panamá. Profesora, ayúdeme con el nombre. Tomás Correa. Tomás Correa. Tomás. Saludar al profesor Tomás Correa. El profesor es amado en Ucatesi, en la Escuela de Arquitectura. Por él fue posible la vinculación. Muy agradecido, de verdad. Este momento para mí es bastante importante porque, como le decía a la profesora Yaira en esta conversación previa que estábamos teniendo, pues la idea de hablar un poco esta noche sobre el bareque, tradición, herencia y evolución, como he titulado esta presentación para ustedes, pues voy a mostrar muchos elementos y experiencias, pero tienen solo un sentido, y es el sentido de compartir con ustedes lo que hemos estado trabajando en la Universidad La Gran Colombia. Y la experiencia, una experiencia de vida que ya más de 20 años de estar trabajando con técnicas de tierra cruda y materiales naturales. Como arquitecto, hoy día me desempeño, o mi trabajo profesional lo desempeño con estos materiales.
En su gran medida no quiere decir que no use el cemento comercial que conocemos o la varilla que conocemos, el hierro que conocemos. Sí, sí lo uso, pero en menor cantidad. Los proyectos que actualmente desarrollo son bastante interesantes porque las personas empiezan a conocer y a entender que estos materiales pueden ser una respuesta muy interesante, muy atractiva para construir sus proyectos. Y obviamente invierten su dinero, hacen una inversión en unos materiales que normalmente no se usan, que normalmente pareciera que hubiesen entrado en desuso. Pero miremos lo que tenemos para hoy y como dijo la profesora Yaira, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, pues me lo hacen saber y conversamos. La profesora les indicaba que soy el coordinador del Laboratorio de Arquitectura en Tierra y Madera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Este laboratorio eh, desde ya lo pongo a su disposición, a la disposición de todos ustedes, para que podamos hacer vinculaciones y trabajo en comunidad. Ojalá en algún momento puedan venir a Bogotá y podamos pasar por el laboratorio, algunos talleres, algunas prácticas, eh, hasta donde podamos y hasta donde tengamos alguna posibilidad de organizar. Ahí estaremos siempre presentes y todos están invitados a este laboratorio, que en Colombia hay 74, 75 facultades o escuelas de arquitectura y solamente de esas 74 o 75, solamente la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura de la universidad tiene este laboratorio. Este laboratorio, si quisiéramos encontrar un par o un parecido, algo igual, en la UNAM en México se llama el Laboratorio de Culturas Constructivas. Nosotros lo hemos titulado de esta manera. Bueno, sigamos adelante y comencemos con lo que les tengo que conversar hoy. De pronto debí haber hecho un glosario porque van a tener términos como la guadua. No sé si la conozcan. La guadua, su gran familia es el bambú, que es mundialmente conocido. Para nuestra América y nuestra América Latina, la guadua es una especie de esa gran familia que se llama el bambú y la nuestra se llama Guadua angustifolia Kun. Lo pongo presente porque seguramente van a ver muchas imágenes, incluso como las que tienen en este momento, que ven un material vegetal. Eso es parte de esos elementos que se cosechan de la guadua y que aquí lo llamamos esterilla. Pero realmente es mucho lo que tengo que decir y muy poco el tiempo, entonces he organizado una presentación donde lo que pretendo es como dejar esa inquietud para los investigadores, para los que quieran avanzar, pues seguramente seguiremos conectados, así creo que por medio del semillero que tienen, el semillero de materiales, sería muy interesante interactuar porque el laboratorio también tiene otro semillero y pudiéramos estar pensando en algunas investigaciones mancomunadas. Mi primera imagen después de la anterior que fue la presentación, mi primera imagen que he traído para ustedes es esta. Obviamente es absolutamente conocida. Lo que quiero destacar son esas franjas. Aquí en pantalla las tengo en color rojo.
Esperaría que ustedes allá, o sea, el mundo o nuestro planeta esta imagen nos la muestra en dos tonos, un tono claro y un tono oscuro. Todo lo que aparece como ese tono oscuro, ese tono rojo, hoy día en el mundo se construye con técnicas de tierra cruda. La parte que aparece en blanco en el mundo, pues son otras técnicas con materiales naturales, como podría ser en el Amazonas, todo el desarrollo de maderas. En el mismo Caribe aparecen ustedes ahí en blanco, que también es el desarrollo de técnicas en madera, que también la madera pues es un material ancestral. En las otras partes, por ejemplo, en los polos que se construye con hielo, pues también está metido o incluye estas otras técnicas constructivas, como también las que conocemos en la altillanura de China y Mongolia, que sus construcciones son a partir de las pieles de los animales. Entonces, aparece o resulta muy interesante mirar que hoy día se siguen desarrollando ese tipo de técnicas constructivas con tierra cruda. Hago la claridad porque el ladrillo que conocemos, los mampuestos que conocemos tipo ladrillo, pues es una tierra cocida que también es de la época antigua, porque si bien los egipcios fue la cultura que trabajó el adobe, sus vecinos, la cultura babilónica, fue la que encontró y desarrolló todo el tema del ladrillo, que es fantástico porque en esa época, o sí, a esa altura del desarrollo del ser humano, poder fabricar o poder crear una piedra artificial era una cosa muy interesante. Pero el ladrillo lo dejaremos de lado y miraremos un poco más este tema de técnicas en tierra cruda. Dentro de las técnicas de tierra cruda, entonces, hoy venimos a hablar del bahareque, como lo conocen ustedes, me decía la profesora, espero pronunciarlo bien, el tejamanil, la quincha, es el nombre que tienen los peruanos y los ecuatorianos para esta técnica, y sí, he encontrado una cantidad de nombres referentes a esta técnica de bareque. Esta técnica de bareque es ancestral y, como lo dijo la profesora, en nuestra América la gran parte de las construcciones o las primeras construcciones después de que el hombre empieza a hacerse sedentario y a tener unas construcciones un poco efímeras, por el material que se usaba, los vegetales, las hojas, las palmas. A partir de ese momento, pues se empieza a buscar una permanencia en el espacio y en el lugar. Entonces aparece un hábitat, y ese hábitat se fue construyendo con una técnica que en esta imagen, la siguiente imagen que les estoy mostrando, ese gráfico central hace referencia a técnicas de tierra cruda, como les vengo diciendo, que hoy día se desarrollan en el mundo. Y dentro de todas esas técnicas de tierra cruda está una técnica que se caracteriza o se nombra o se clasifica por ser una técnica mixta. Eso es una característica fundamental del bareque. Esa técnica mixta está dada por un material vegetal
que normalmente son materiales del lugar. Todas estas técnicas constructivas ancestrales se caracterizan porque utilizaron y siguen utilizando el material del lugar. Por eso, cuando estudiamos el bareque, pues nos vamos a encontrar con una gran sorpresa, y es que clasificar el bareque o los tipos de bareque es bastante complejo por la gran variedad de materiales que interactúan en cada una de las culturas, en cada uno de los lugares. Si hacemos un análisis, que sería lo que a mí me gustaría que pudiéramos trabajar en principio, una comparación de nuestro bareque colombiano con el bareque de República Dominicana, pues nos llevaríamos una gran sorpresa, porque los materiales que tienen ustedes o con los que se fabricaron estas construcciones, pues son, de pronto algunos son similares, pero la gran mayoría pues son materiales del lugar y son disímiles. Incluso la misma tierra, ¿no? Es la misma tierra que en este caso se utiliza como tierra de relleno, se caracteriza por eso, como tierra de relleno, queriendo decir que el bareque, la parte estructural, y eso lo veremos más adelante, y me gustaría que la ingeniera o los ingenieros que están con nosotros pues nos ayuden un poco en ese tema de cómo estas construcciones, cómo es el sistema estructural, cómo es la respuesta estructural de estas construcciones, porque esa es una de las características favorables, y es cómo su respuesta ante las elementos sísmicos, ante elementos de la naturaleza, cómo pueden ser estas respuestas estructurales. Y están dadas por eso, porque hay un material específico de cañas, de maderas, de fibras. En el caso colombiano, entonces, el bareque está marcado por la guadua, el uso de la guadua, que eso también es un error, pensar que solo existe bareque cuando se está hecho en guadua. Existe bareque también cuando se está hecho en madera, y más adelante miraremos otros tipos de bareques que se están utilizando hoy día. Las imágenes les llamo la atención para que la presentación le pongan mucho cuidado a las imágenes que estoy mostrando, porque desde hace mucho tiempo aprendí que una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, mis presentaciones van muy referidas a la imagen. Entonces, si me pusiera a explicar cada una de estas que estoy mostrando, encontraríamos cantidad de respuestas de elementos, como por ejemplo el zócalo. Ese elemento, ese primer elemento, o el basamento, que también podemos llamar ese basamento en piedra, que técnicamente está respondiendo para el cuidado, la protección de la vivienda. Luego aparecen las cañas o las maderas o diferentes elementos vegetales, que son los que sostienen, es el esqueleto o el costillar, como lo puedan entender, para esta técnica constructiva de la cual estamos conversando hoy. Y obviamente las cubiertas, pues encontramos tipos de cubiertas, como tipos de materiales se puedan utilizar. Seguramente, vulgarmente, cualquiera diría que son cubiertas en paja, y quizás tenga razón, pero habría que estudiar cuál tipo de elemento de fibra
hay en la región para poder saber de qué material se trata. También hay una imagen que ya no presenta ese material vegetal, o ese material vegetal fue cambiado por un material metálico que nos da la modernidad por diferentes circunstancias. Una de ellas, obviamente, es el tema de los incendios, de las quemas y la fragilidad que da el material o que presenta el material vegetal ante el fuego. Entonces aparecen esos materiales que quieren y pretenden perdurar por siempre, donde estas viviendas pues debieran tener una conciencia de nacer, crecer y morir, como le pasa, nos pasa a todos los seres que ocupamos este planeta. Sin embargo, digamos que esa intención del hombre de querer perdurar, o sí, que los materiales le trasciendan, de pronto pensando en un tema de herencia o de heredad, aparecen estas soluciones metálicas que no voy a ahondar mucho en ello porque no es el tema de esta charla, eh, pero sí quiero dejar ahí la inquietud de cómo esas tecnologías que van acercándose a estas técnicas constructivas y que las permean, también entonces podría hablarse y pensarse un poco en lo favorable o al contrario, lo desfavorable que puede ser en los climas esa teja metálica. Eh, pero eso será para una charla más adelante que podamos tener sobre ese tema. Aquí también seguimos con estas imágenes y seguimos con esos elementos vegetales y esa tierra de relleno que es característica de esta técnica constructiva. Y como les digo, si miran, si tienen un poco de cuidado al observar estas imágenes, van a ver cómo se expresa esa técnica amarrándose o anudándose los elementos verticales, esos elementos vegetales verticales con los elementos horizontales. Se tienen que vincular los dos sentidos para que haya una unidad. Un autor muy conocido entre nosotros, Oscar Hidalgo, que desarrolló muchos trabajos sobre la guadua, hablaba del canasto. Esperaría yo que me entiendan qué es un canasto, que es al final como la intención que tienen estas estructuras de ser amarradas, de ser anudadas para que funcionen de esa manera, como un canasto. Un canasto se puede tener en la mano y se puede deformar, tiene una movilidad, tiene una flexibilidad medida, pero eso le permite recuperar su forma en un momento. Entonces, estas estructuras tienen ese tipo de características. Y ya están viendo Permiso, ustedes, Alberto. perdón. Sí, la ingeniero Sobeida quiere tener un momentito. Bien pueda, profesora. Sí. No, buenas noches. No, mi inquietud al principio era respecto de la pregunta que usted hacía sobre la parte estructural. En esa parte hemos visto en las gráficas que las edificaciones tienen formas como muy similares. Por lo regular son cuadradas o rectangulares, que eso estructuralmente le da una fortaleza a la estructura. También hacía referencia con el tejamanil, que en la parte sur de nuestro país se suele utilizar, pero combinado con una planta que comúnmente aquí le conocemos como cambrón,
que es como una especie, es un arbusto donde sus ramas tienen gran fortaleza y lo combinan con arcilla, con tierra sin cocer, y se utiliza tanto para muros, para pisos, y en algunas ocasiones han creado techos al respecto. Quizás la ingeniera Rosagna, que está en la sala también, que es docente de la universidad e imparte asignaturas que tienen que ver con materiales de esta índole, pudiera opinar mucho más profundamente, pero en la parte estructural, tanto la forma como la combinación de esos materiales suele dar gran resistencia y perduran en el tiempo. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, ingeniera. La verdad es muy valioso. Creo que es más enriquecedor esta presentación si la hacemos interactuada que una charla en una sola línea. Me parece muy importante sus aportes y eso me ayuda para que en la imagen del centro, esta imagen que estoy mostrando, en el numeral 2 dice tierra cubriente. Entonces, hay una técnica constructiva que es para hacer cubiertas, incluso entre pisos, como si se estuviera haciendo una fundida con un concreto, ¿no? Entonces, esa es una técnica constructiva que perfectamente se puede desarrollar. Como les digo, es muy corto el tiempo. Ya aquí en mi reloj ya llevamos 38 minutos conversando. Yo no sé si me van a cortar a los puros 60, entonces ya veo que el tiempo se me está cortando. Tranquilo, arquitecto. El tiempo Tranquilo. se me está Siga, que cortando y estamos no he pasado disfrutando sino 3 grandemente. diapositivas. Y es No por lo eso vamos a cortar. bueno, gracias. Y es por eso, Y porque le es que el damos la, tema, disculpe, arquitecto. sí, sí. Sí, le damos la bienvenida al arquitecto Tomás Correa, que acaba Ah, de entrar a la conferencia, que ya usted había saludado anteriormente. claro que sí, me place mucho, maestro Tomás. Acá desde Bogotá saludándolo, maestro. Buenas tardes, estimado. Estoy escuchándola. Saludos Ah, a todos. muchas gracias por la compañía. Bueno, entonces les decía que el tiempo es muy corto para todo lo que hay que decir, porque está bien, creo que en algún momento nombré que la Tierra era una tierra de relleno, pero y hablaba que los elementos vegetales eran los elementos estructurales, los encargados del sostén, los encargados de ese esqueleto que les hablaba. Pero resulta que la tierra también tiene su oficio y una de las características de la tierra es que tiene una gran bondad respecto al clima. O sea, si la tierra se utiliza en clima cálido, ella es capaz de atrapar ese calor y de guardarlo y mantener una bioclimática al interior del espacio muy agradable. Y si el clima es frío, pues también actúa de cobijo de la misma manera. Entonces, digamos que esa también es una de las características de esta técnica constructiva que al estar dispuesta o realizada con estos dos materiales, pues podemos encontrar bareques en climas fríos, en climas medios y en clima cálido. Sin embargo, debo advertir que, y no lo he estudiado, también lo debo confesar, en mi país el bareque está desarrollado o es muy común encontrarlo en los climas cálidos.
como les digo, sí tengo esa inquietud de entender un poco y de estudiar un poco por qué se desarrolla más en el clima cálido. Tengo por ahí mis inquietudes, pero mientras no las pueda como confrontar, pues tendré que callarlas y seguir esperando a ver el momento para poder estudiar un poco ese tema que me inquieta mucho. Pero sí sé y mis estudios y todo lo que he desarrollado, encuentro que la tierra es un material que favorece tanto en clima cálido como en clima frío. Ya en la presentación que hacíamos, les decía un poco sobre los estudios que tengo, entonces la maestría en conservación del patrimonio. Lo enuncio porque cuando hago valoración de estas construcciones, una de las cosas en las que me fijo son estos tipos de anudados que espero los estén viendo, esos tipos de amarres, de anudados, que si están hechos en fibra vegetal, lo primero que eso me indica es que estas construcciones tienen un relativo tiempo de estar desarrolladas, fueron hechas hace 50, 100 años, porque de una época hacia acá hemos estado, esos anudados se empezaron a desarrollar con la puntilla y con el alambre, ya no con el material vegetal. Entonces, cuando se hace valoración en el tiempo de estas construcciones, la autenticidad de la técnica, pues son estos elementos los que dan pie para un análisis y una valoración de este tipo. Y les hablaba de eso, del valor de lo tradicional. Entre otras, las imágenes que están viendo, una corresponde al espacio de ustedes de República Dominicana que la profesora Yaira me facilitó y la comparto con ustedes porque realmente este tipo de técnicas constructivas, pues estén donde estén, hablan el mismo idioma. Y hablan el mismo idioma por eso, por lo que estábamos, ahorita les estaba enunciando, son materiales del lugar, son materiales naturales. Entonces, en las otras imágenes que estoy compartiendo, pues se ven que las cubiertas son unas fibras muy delgadas, mientras que la imagen que corresponde a su territorio, a República Dominicana, perfectamente puedo identificar que esa cubierta está hecho en algún tipo de palma. Seguramente ustedes con gran precisión pudieran enunciar qué tipo de material es. Las paredes también son materiales vegetales y entonces encuentra uno unos materiales, los elementos verticales que están, que son los que responden estructuralmente, pero digamos que uno no puede ante un auditorio que tiene ingenieros, uno no puede decir que solo los elementos verticales son los que responden a la estructura, sino que es ese sistema esquelético, o sea, son los elementos verticales como los elementos horizontales anudados son los que realmente responden en una unidad ante el sistema estructural, son los responsables del sistema estructural. Pero lo que quiero decir es que hay unos elementos, digámoslos como mayores o de mayor diámetro, y esos los ve uno que están ubicados de manera vertical, y hay unos elementos de menor diámetro y de otras calidades y de otras características que están dispuestos de manera horizontal, y aparece la tierra como el cubriente, como el relleno,
Entonces, un bareque dominicano y un bareque colombiano, pues son hermanos. Ahí lo que les digo, valdría la pena empezar a detallar ese tipo de materiales que se tienen en cada región, que son los que le dan la identidad y el valor de... Disculpe, El, tiene el el micrófono audio, apagado. Arquitecto, usted se muteó. Está Arquitecto, no le mute. escuchamos. Yo no lo puedo abrir. Arquitecto, no le escuchamos. Está cerrado su micrófono. ¿Ya me oyen? Ahora sí. Muy bien. No sé hasta dónde oyeron la imagen anterior. Usted estaba hablando de la parte de cómo el bareque dominicano y el colombiano pueden tener ciertas similitudes. Perfecto, perfecto. Entonces continúo con esta imagen y les hablaba que nuestro vecino, El Salvador, tiene este testimonio que se llama el Bareque Serén, unos vestigios arqueológicos que lo han titulado la joya de Serén. Se encuentra este bareque, estos elementos en bareque, que entre otras cosas, a pesar de calificarse como elementos efímeros, elementos, las cañas, sabemos que las cañas se degradan y que con la degradación de las cañas seguramente la tierra también vuelve a su naturaleza. Este testimonio nos cuenta cómo era esa construcción prehispánica, cómo se desarrollaban esas técnicas. Y de verdad, si pusiéramos, si hiciéramos un análisis a profundidad en este bareque de Serén, vamos a encontrar un desarrollo absolutamente moderno. Este sistema estructural es bastante complejo, pero a la vez muy sencillo de realizar, porque esa es una de las características de las técnicas constructivas tradicionales o vernáculas, que realmente son técnicas que tienen mucha sabiduría, que han acumulado mucho conocimiento, pero su desarrollo, su fabricación es artesanal, entonces no se necesita mucho estudio, mucho conocimiento para hacer este tipo de desarrollo. Se necesita ese saber tradicional, eso sí, y ese saber tradicional es lo importante, ¿no? Acuérdense que la UNESCO tiene dos tipos de patrimonio, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial nos habla del conocimiento, de las técnicas, de ese saber hacer. Y el patrimonio material, pues es el elemento realizado. Entonces, estos bareques de la joya de Serén, pues como elementos del pasado y como vestigios, pues tienen que estar catalogados como un patrimonio material, porque está realizado, está ahí, es tangible. Y todo el conocimiento que tenían estas culturas para llegar a desarrollar esta técnica, pues es lo que se conoce como lo inmaterial. Lo quería traer a ustedes porque realmente siempre estamos pensando qué se hacía en la época prehispánica, qué se hacía en nuestro continente, qué hacían nuestras culturas, nuestros ancestros. Pues realmente hay algunos vestigios y como nos decía la profesora Yaira, pues esos primeros españoles, esos primeros colonizadores tomaron apunte de lo que encontraban, entonces hay certeza de cómo se desarrollaba esa arquitectura, cómo eran esas construcciones, esas ciudades,
y por eso hoy podemos hablar de estas técnicas constructivas que, aunque en algunas partes intentan desaparecer, quedan algunos vestigios, quedan algunos elementos que nos permiten aprender y estudiar y valorar estas técnicas. El patrimonio vernáculo construido, hablaba con la profesora antes de empezar esta conversación con ustedes, le hablaba de la carta del patrimonio vernáculo construido. Esa carta se formuló en 1999 y fue ratificada por la 12ª Asamblea General del ICOMOS en octubre del 99 en México. Entonces, les encargo para los curiosos y los curiosos del patrimonio que busquen esa carta. Son 3 hojitas. Hay unos elementos bastante sencillos, pero fundamentales de estudiar para... Uy, me perdí. Perdónenme que me perdí. Bueno, ya volví. Son unos lineamientos que da esta carta para valorar ese patrimonio vernáculo construido. Aquí en las imágenes pues hay algunas líneas, no las voy a leer. Voy a destacar dentro de esas líneas de acción, porque estoy seguro que más de uno de los que está aquí conmigo, estoy seguro que ya en este momento, si no conocía la carta, ya está bajando el documento. Lo que más me interesa en este momento, para que ustedes vean la importancia de estar en esta charla, en esta interacción con ustedes, es el numeral 7, donde habla de la educación y la difusión. Estamos hablando entre facultades de arquitectura, la Facultad de la Gran Colombia aquí en Bogotá. Está el maestro Tomás, que está representando su facultad en Panamá, y están ustedes de la Universidad de La Vega en República Dominicana, y seguramente algunos hermanos más de otras universidades están en este conversatorio. Entonces, pues esto nos toca directamente, este tema de educación y difusión de estos saberes ancestrales, de estas técnicas constructivas, de esas pequeñas casas que aún quedan y que ustedes fácilmente las identifican o las empezarán a identificar a partir de esto que estamos charlando, y les encontrarán de aquí en adelante, espero yo, ese valor de lo tradicional, ese valor de lo ancestral, de lo auténtico, todo lo que esta carta destaca, y que nosotros como, digamos, de alguna manera privilegiados de acercarnos a estos entes académicos, estos elementos académicos que nos permiten hacer una reflexión sobre esta arquitectura, nos toca directamente, y por eso esta carta habla de los programas educativos para conservadores sobre los principios del patrimonio tradicional. También habla de programas de especialización para asistir a las comunidades en el mantenimiento de los sistemas tradicionales de construcción. Es que ustedes, cuando ven una casa, una pequeña casa hecha en bareque, ustedes deben sentir una responsabilidad porque ese patrimonio perdure, y eso solo se puede hacer con ejercicios como este, donde haya una reflexión. Pero de aquí no nos podemos quedar en estos ejercicios al interior de las universidades. Cada uno de nosotros, como arquitectos, como personas que nos pudimos formar, que tuvimos esa suerte, tenemos una deuda social, y esa deuda social la pagamos cuando vamos a las comunidades y empezamos a buscar la manera de hacer unos mejoramientos de vivienda y de empezar a intervenir este tipo de construcciones, y de buscar la manera que no se pierda estos saberes,
sino por el contrario, que estos saberes puedan evolucionar, porque tampoco soy de los que piensa que el patrimonio vernáculo se deba conservar solo por conservar. Se debe conservar, mi criterio es que se debe conservar siempre y cuando somos capaces o seamos capaces de evolucionar con estas técnicas. Dentro de eso están todas estas consideraciones generales que ya les digo que ustedes lo podrán estudiar en este documento, y quiero pasar a un tema que me toca, por lo menos en mi país, y me gustaría que ustedes allá me ayudaran sobre las normas constructivas que tienen para construir en República Dominicana. ¿Me pudieran conversar sobre eso? Al arquitecto, digo, perdón, la ingeniero Sobeida o Rosagna, que pudieran ayudarnos en ese sentido. Son las que más están al tanto. Ingeniera, ¿está por ahí para preguntarle alguna cosita? Parece que se nos Bueno, creo que desconectaron. tiene que tener algún problema de conexión. Entonces, mientras yo hablo desde lo que me toca, estas técnicas constructivas tradicionales realmente han venido buscando un espacio, y eso es absolutamente definitivo. Y de muchas maneras han entrado, o sea, se ha visto la necesidad de reflexionar sobre ellas. Muchas veces es el material, o sea, este tema del cambio climático, bueno, es infinidad los elementos por los cuales se está mirando estas técnicas constructivas. Por lo tanto, por lo menos en mi país, tenemos una norma que se llama norma sismorresistente, se llama la NSR 10. Todos los elementos constructivos, desde una pequeña casa, un pequeño elemento espacial que se construya, hasta el edificio más grande, tiene que ajustarse a esta norma. Es una norma que habla sobre, o que por lo menos está escrita y recopila todos los elementos estructurales y no estructurales de una construcción. Entonces, esta técnica constructiva del bareque ya encontró un espacio en esta norma. Realmente es reciente, son años, apenas unos años que tenemos allá unos capítulos que nos habla sobre el sistema constructivo en bareque encementado. Y hay una serie de Permiso. Disculpe. Sí. Arquitecto, llegó la Cuanto, ingeniero Sobeida. disculpe que le interrumpa. Aquí también existen normas sismorresistentes, están avalados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Aquí se encuentra reglamentado sobre todo en el R001 de sismorresistencia. Están avalados por normas dominicanas, y a la vez también las normas internacionales son las que nos avalan. O sea, es una combinación tanto de normas internacionales como específicas para el lugar donde vamos a construir. Porque tenemos tipología, que es la zona tipo 1 y la zona tipo 2, y de acuerdo a esas características debemos emplear normas. Sobre todo que ustedes tienen huracanes, ¿no es cierto? Y eso Sí. eso debe estar arreglado, el tema de los huracanes, de los vientos, velocidades de vientos con las alturas de los edificios, cerca a la playa, todas esas cuestiones deben estar arregladas o reglamentadas. Quisiera referirme un poco, en esa norma ¿está algo de estos sistemas constructivos vernáculos o no los tienen en cuenta?
Bueno, lo que pasa es que existen lineamientos, porque en la parte sur de nuestro país todavía se emplean, aunque se ha desarrollado mucho más para la parte que tiene que ver con bloques de mortero, de hormigón, es más como esa parte, aunque se analiza también la parte de mecánica de suelo, pero como sistema constructivo se emplea muy poco, como en la parte de investigación, no se toma mucho en consideración, aunque se han desarrollado, claro está, proyectos que son establecidos como económicos y con materiales muy diversos, o sea, que existe la posibilidad de que desconozca, ¿verdad?, hasta dónde llega el reglamento como tal, pero existen normas, sí, para estructuras aligeradas más bien, aunque no Y específicamente para aporticadas, el ¿no es tipo de cierto? construcción. Y aporticadas, Sí, ¿verdad? Aporticadas, sí, porque es que sí. la conversación la quiero llevar a que si uno entiende el sistema estructural de una técnica constructiva como la del bareque, que es un sistema aporticado, ya verán para la última diapositiva lo que les tengo, no quiero adelantar mi película, pero si uno entiende que este sistema es un sistema aporticado, en cualquier momento uno puede pasar un proyecto justificando perfectamente cómo funciona el sistema. Y seguramente la entidad encargada pues va a encontrar que hay un análisis y le va a dar una respuesta positiva a estos tipos de sistemas, ¿no? Eso es lo importante. Sí, es correcto. O la vinculación con otros materiales. Una interrupción, si me permite, la ingeniera Rosagna Vázquez tiene la mano levantada. Por favor, Rosagna, si puedes abrir tu cámara y hacer tu comentario. Rosagna. Sí, buenas noches a todos. Bueno. Alegrísima de ver este tema desarrollándose tan profundamente. De hecho, soy la profesora de la materia vivienda de bajo costo y este es uno de los temas principales de la asignatura. Esa pregunta me repite y es, profesora, ¿podemos nosotros hacer proyectos en República Dominicana con estos sistemas? Porque no hay normativas. Entonces, precisamente será la respuesta que yo siempre le doy. Lo que se hace es que se analiza el sistema constructivo, porque, por ejemplo, aquí se han hecho viviendas con bloques de plástico y no hay una normativa dominicana para eso. Y es un proyecto y ha sido aprobado y está hecho en la ciudad de Moca. Entonces, precisamente eso es lo que se hace, se evalúa el sistema, se compara con las normativas aprobadas y si procede, no hay una razón para no hacerla. Yo siempre digo que la estructura es importante, la estructura, el diseño estructural con hormigón y eso. Sin embargo, yo siempre digo, sería bueno abrir un espacio para investigar la resistencia estructural de estos materiales alternos, verdes y que se encuentran en la naturaleza, para ver qué provecho se le puede sacar y cómo combinarlos de manera que podamos conseguir lo mejor de cada uno. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias. Y no olvide, la profesora Yaira tiene mi contacto para cuando usted me quiera invitar a su clase, profesora. Estaría dichoso de trabajar con usted también. Sería un honor, de verdad, para nosotros y para la universidad y para los estudiantes sería un regalo maravilloso tenerlo con nosotros. Muchas gracias, con mucho gusto. Y muchas gracias por sus aportes. Mira, entonces, mostrando un tema de norma, tocando un tema de normativa para los sistemas constructivos, pues aparecen unas propuestas de mejoramiento del sistema constructivo. Entonces aparece todo un tema de trabajo con una entidad nuestra nacional que se llama el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, donde la educación es gratuita y se va trabajando con la comunidad
y se le va llevando este tipo de conocimiento y de mejoramiento. Si ustedes miran cada una de las imágenes, van a encontrar elementos apernados, elementos anudados con alambre, puntilla, el mismo sistema. Lo que digo si me pongo a explicar uno por uno, pues no me daría el tiempo. Seguramente en algún otro momento tendré el espacio para, si ustedes me lo permiten, para explicar los mejoramientos, en qué consiste, los marcos rigidizadores, bueno, cantidad de cosas que siempre está buscando unas propuestas de mejoramiento del sistema constructivo, siempre en pro de la calidad de la vivienda, de este tipo de vivienda, pero teniendo en cuenta los materiales con los que se trabajan, ¿no? Materiales naturales. Aquí esta imagen también es algún proyecto de los que estoy trabajando, donde hemos hecho este tipo de aplicaciones, incluso ya la puntilla no la usamos, entonces usamos el tornillo. Claro, es un poco más el costo, pero también garantiza uno más el trabajo, la calidad del trabajo. Hay herramientas un poco más sofisticadas, buscando también el tema de industrializar un poco, de facilitar un poco el trabajo, el rendimiento, bueno, todo eso que corresponde con la época en la que estamos viviendo. Ya no construimos a vuelta de mano, ya no construimos con mingas, entonces pues nos toca buscar cómo estos elementos vayan evolucionando. Estos son talleres en los que trabajamos docentes, estudiantes, aprendiendo y reaprendiendo todos estos sistemas, talleres que los hacemos muchas veces extra clases, porque la misma, digamos, la misma dinámica educativa, pues no es que esté muy de lleno con estos materiales, pero sí ellos mismos están buscando un espacio. Y cuando trabajamos, cuando nos acercamos a los estudiantes, pues también empiezan a generarse y a crearse inquietudes. Tenemos este tipo de temas de laboratorio. El profe Tomás que nos acompaña, conoce el laboratorio, ha tenido un acercamiento con nosotros, esperaría yo que ustedes también lo hagan. Está al servicio de ustedes, estudiamos la química y la física de los materiales. Y hoy día nos encontramos desarrollando el Bareque, una propuesta de mejoramiento de vivienda desde el concepto de la vivienda de interés cultural, que eso es nuevo para nuestro país. Lo acaban, tiene un año largo de haber generado un artículo en un decreto donde le llaman la atención. Perdón. Sí, disculpe. Uno de nuestros invitados, Oscar Emilio, tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, estudiantes y docentes. Soy Abre tu estudiante micrófono y tu aquí. cámara, por favor. Disculpen, es que estoy en un lugar oscuro y no puedo poner mi cámara, que nada más estoy audio. Y disculpen. Soy estudiante de la Universidad Eucatesi y vemos, como dijo la profesora Sobeida, que en la parte sur vemos este tipo de construcciones en nuestro país. Desconocía en verdad del nombre que esto tenía, que era Bareque, como usted dice. Mi pregunta es, ¿tiene en específico un tiempo específico para el mejoramiento? ¿Cada qué tiempo se debe reforzar
la construcción de ese tipo? Mira, la pregunta es muy interesante porque la pregunta me lleva a un tema también absolutamente extenso y es la patología de la construcción. En la patología de la construcción uno analiza causas directas y causas indirectas. Entonces, en las causas directas, pues analiza uno las causas físicas, las causas mecánicas, las causas químicas y las causas biológicas. Esto lo hago en un proceso, en un proceso desarrollado por mi maestro Alberto Corradain, que tiene esa metodología de estudio para la patología. Dentro de las causas indirectas, mi maestro Corradain habla de el diseño de los materiales, de los procesos constructivos, cómo todos esos elementos están implicados en este tema de las patologías. Entonces, un proyecto de bareque que es con materiales naturales, si usted conoce las calidades y las características del material, usted las conoce, usted las diseña, usted las construye. O sea, estoy diciendo, si usted tiene todo el manejo del proceso constructivo y lo hace bien, yo conozco viviendas hechas de la manera más sencilla que mínimo tienen 100 años hoy día de haberse construido y que apenas el mantenimiento es por ahí un poquito de pintura de vez en cuando. O sea, no hay que hacerle mayor intervención, una intervención a fondo no hay que hacerla si la obra está bien. Incluso en el tema de patología de la construcción, no es porque sean materiales naturales o no es porque sean los otros materiales. Si no hay un control de la construcción en cada una de sus etapas, puede ser el material que sea. Es más, ustedes tienen allá su ejemplo porque ustedes son Caribe y están a borde de mar. Entonces, si tienen construcción metálica, pues ustedes tienen un gran problema que es la construcción metálica ha venido solucionando y es el tema de la salinidad, cosa que no tiene la madera. La madera no se ve mayor, no se le ve mayor o yo no le conozco mayor afectación por las sales a la madera. Entonces, la dureza o durabilidad del material no tiene nada que ver con la construcción. Tiene que ver en cuanto a la disposición, al oficio, al desarrollo, al buen hacer. El buen hacer incluye también el buen diseño. Si usted no sabe diseñar con estos materiales, pues seguramente lo que va a generar es una serie de problemas. Pero estos materiales y estos sistemas constructivos son muy sencillos y lo venía diciendo. Lo que pasa es que hoy día nosotros pues ya le hemos perdido la pista a este conocimiento ancestral que nosotros ya realmente o sea, no sabemos para qué sirve esos elementos en piedra que veíamos en las fotografías anteriores. ¿Cuál es la función de esos zócalos? Cuando uno va o yo por lo menos voy a un poblado indígena por acá, yo veo esos zócalos y los indígenas los usan para sentarse, pero ese será su verdadero uso, su verdadera utilidad. Esos zócalos que sobresalen son para sentarse o más bien son para un tema estructural y de protección. Entonces, cuando uno conoce que esos zócalos son para un tema de protección, un tema del salpique del agua, un tema de la humedad, entonces uno ya empieza a ver y a entender estos sistemas, cómo funcionan. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si ustedes detallan un poco las imágenes de la izquierda, ustedes encuentran un ladrillo, antes de arrancar el muro en Bareque, encuentran un ladrillo a nivel de piso, una hilada de ladrillo a nivel de piso.
con un dado en concreto que es donde están cayendo las columnas. Eso es diseño y es construcción, previendo que el material no vaya a ser salpicado, no vaya a haber humedad, una protección de humedad por capilaridad. Entonces, si usted conoce y desarrolla su diseño de verdad, la intervención es bastante sencilla y muy poca. Espero haberle respondido su pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Les contaba que estamos en estos desarrollos, en estos mejoramientos de los sistemas, o sea, buscando y entendiendo mejor el material y el proceso constructivo para ese tema de la pregunta que nos hacían ahorita, para que, digamos, ese mantenimiento que se nos ha vuelto o que lo vemos más como un problema que como un proceso, parte del proceso constructivo. Eso es otra cosa que yo no entiendo, ¿no? Yo voy a la peluquería, bueno, hace ratos que no voy, pero yo voy a la peluquería, yo me baño, o sea, yo me hago mantenimiento. ¿Por qué la vivienda no tiene derecho a tener un mantenimiento, una pintura, un resane de un pañete que se afectó un poco, una cubierta que se cambia porque es una cubierta en paja, y tiene, o sea, la vivienda o estos sistemas constructivos tienen esas características, esas bondades? Yo lo veo más como una bondad que como un defecto. Una cubierta en material vegetal que se degrada y yo la cambio. Eso me parece a mí natural. Entonces también es un poco ese tema de la comprensión del material, de entender el material. Y en eso nos lo pasamos y estamos ahorita desarrollando unos proyectos con un tema de la vivienda de interés cultural que le llega perfectamente a estos sistemas constructivos como el bareque. Ese bareque está incluido dentro de este tema de vivienda de interés cultural que valora la materialidad, que valora el proceso constructivo, que valora los sistemas constructivos, pero sobre todo valora el trabajo comunitario. Ahorita la ingeniera hablaba de la vivienda de bajo costo y nos lo pasamos en ese tema de la vivienda de bajo costo y buscándole soluciones a ese tema de bajo costo. Y algún día hice un trabajo y un análisis sobre la mano de obra. La mano de obra es un capital humano que se tiene y nunca se cuenta. Eso hoy día no se cuenta porque es que el negocio de las constructoras no está en calificar o catalogar la mano de obra como un capital humano. Está es en que se le pague una vivienda que vale tanto por metro cuadrado, pero bueno, eso no lo voy a detallar más allá de que lo que estoy diciendo. Entonces les quería mostrar estos trabajos que estamos realizando, un prototipo de vivienda laboratorio en Guadua con criterios de diseño universal para entender cómo el material se comporta y cómo se comporta cuando se vive dentro. Entonces estamos desarrollando ese prototipo para que lo viva una familia y para que lo podamos medir en el tiempo. Pues son investigaciones un poco largas porque hay que esperar que se construya, que se pase la familia y que pase el tiempo e ir monitoreando todo eso. Pero también por último les quería traer estas imágenes que ya para terminar. El bareque, una técnica ancestral para una nueva arquitectura. Si les he pasado las imágenes anteriores de la arquitectura vernácula, de los sistemas constructivos ancestrales, y les decía yo, bajo mi criterio, yo no me puedo quedar en un rancho de paja, perdónenme la expresión tan baja, pero esa es una de las cargas que llevan estas técnicas constructivas, y es que se piensa que eso es un mal vivir. Vivir en una casa de paja es un mal vivir. Hay que vivir en una casa que tenga un techo
en teja metálica o qué sé yo, de lo mejor que haya hoy día, pero de lo mejor que haya hoy día se está mostrando que estas técnicas constructivas con un buen oficio, con un buen trabajo, podemos tener proyectos de estas calidades en los mismos espacios donde se debe desarrollar, o sea, con la misma climatología, en el mismo espacio donde se construye un ranchito, también se construye este tipo de calidades de proyectos. Y este es una obra del arquitecto Marcelo Cortés. Quería llamar la atención a las ingenieras con las que acabé de hablar y a todos ustedes. Esto se llama el bareque metálico y es fácil de entender, ¿no? La estructura, el tema estructural está, es responsabilidad de estos elementos metálicos. Pero estos elementos metálicos, si se dejan así, tienen un problema para la salud o generan un problema para la salud en un tema de lo que se llama la casa enferma. Disculpa, arquitecto. ¿Sí? Sí, Dígame. Michelle Martínez quiere hablar. Listo. Abre tu micrófono y tu cámara, Michelle. Sí, buenas noches. Mi nombre es Michelle Martínez. Soy de la Universidad de UCATESI, estudiante de arquitectura. Quería decir que de la imagen anterior que estaba presentando el arquitecto, podemos ver algo similar, muy parecido, aquí en La Vega, en Cerro Alto. No sé si han ido. Ese techo como de cana, así en esa forma como piramidal, se puede observar en Cerro Alto. El que ha tenido la oportunidad de ir sabe de lo que le estoy hablando. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Sí, me alegra mucho y lo que quiero decir es que estas técnicas están entrando y el golpe más duro, y lo voy a hablar un poco en términos así contundentes, el golpe más duro que acaban de recibir o el apoyo más grande que acaba de recibir estas técnicas constructivas es el premio Pritzker de arquitectura de este año 2022. Se lo acaban de dar a Francis Querey, un arquitecto africano que no tiene más que tierra para construir, tierra cruda para construir, y le han reconocido su obra con el premio Pritzker de arquitectura. Eso es un apoyo absolutamente fundamental. Y hoy día, o sea, este año, los arquitectos del mundo y las escuelas de arquitectura del mundo deben estar mirando esa obra de Francis Queré, pero no solo de Francis Queré. Está Peter Zumthor, dentro de los que me acuerdo, está Peter Zumthor, están Shigeru Ban, están cantidad de arquitectos que en la época de los 70, en esa década de los 70, cuando se hablaba del tema de que se iba a acabar el petróleo, empezó este movimiento. Y este es un movimiento mundial que, aunque discreto, mire que es muy valioso que usted, arquitecta, tenga presente ese proyecto que ya lo vio en su región. Lo único que yo llamo la atención es que realmente estos proyectos no le están llegando a las personas como solución de vivienda. Están llegando a proyectos de un alto nivel. Eso es favorable. En cierta forma es favorable porque, digamos, cualquiera diría, está entrando por lo alto. Y es verdad, está entrando por lo alto. O sea, lo que tenemos es que en ese problema, de buscar soluciones de vivienda, estemos trabajando con este tipo de materiales también, porque seguramente en algún momento se va a empezar a retomar estas técnicas para las soluciones de vivienda, para una vivienda digna. Este Marcelo Cortés, como les decía, el arquitecto chileno que hace bareque metálico. Entonces, y este es su lenguaje de arquitectura de ese bareque metálico.
Y este soy yo con mis estudiantes de arquitectura de la de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, donde hacemos estos tipos de domos y los cubrimos con este material que es estructuras en madera y rellenos de tierra. Eso era todo lo que les tenía para decir. Espero haber llamado su atención. Les agradezco inmensamente, me siento muy honrado y me alegra mucho estar aquí con ustedes. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias, arquitecto. Y quería comentarle que nosotros en la República Dominicana tenemos el tejamanil, que es como le llamamos a la construcción de bareque, y lo tenemos en la parte, en todo el oeste, sobre todo en la parte suroeste, donde hacemos límite, frontera con Haití, y en el noroeste, en la parte suroeste se llama Asua, el lugar, y en la parte noroeste se llama Montecristi. Y normalmente está en estas áreas porque es el clima más seco, donde llueve menos, entonces en realidad es muy caliente y se desarrolló vernáculamente en esta área. Y la idea de esta conferencia, que no va a ser la última, sí la primera, es que tomemos conciencia, como usted dijo, de lo importante que es esta técnica y que no entendamos que porque tenemos una vivienda de este tipo o una construcción de este tipo es de menor calidad, no es de bien vivir, sino que todo lo contrario. Ese tipo de vivienda, como usted comentó en la conferencia, en su conversatorio, es un elemento, un espacio bioclimático donde es térmico y permite que esas altas temperaturas del exterior se traduzcan en varios grados menos en el interior. De hecho, la foto del afiche que se compartió es una foto de mi autoría en mis tiempos de la universidad y es del área de Montecristi, del noroeste de nuestro país, donde se implementa mucho este tipo de arquitectura. Bueno, pues si alguien tiene algún comentario, alguna otra pregunta, tenemos tiempo para hacerlo. Sí, Sobeida. Micrófono es tuyo. De mi parte, sin desperdicio. Había comentado ¿me escuchan bien? Sí. Sí, yo sí la escucho bien. Había comentado que para mí hoy ha sido un honor, es un privilegio aprender un poco más sobre este tipo de sistema. Comentaba también con una de las compañeras que me encantaría en un próximo viaje a Colombia, primero conocerlo personalmente para que nos dé la oportunidad de visitar su laboratorio y seguir conversando con usted, porque es sin desperdicio. Muchísimas gracias por su tiempo y de mi parte, totalmente gratificante. Muchísimas gracias, ingeniera. Yo lo hago con mucho gusto. Los que me conocen saben que la docencia es como mi esencia. Saber, estudiar, desarrollar para guardar, pues no tiene asidero. El asidero es entrar en un conversatorio y en una interacción donde podamos intercambiar ideas. Y hoy, pues, gracias a Dios, soy arquitecto, trabajo con estos materiales, soy docente donde estoy señalado porque hablo de estos materiales con los estudiantes y estoy aquí representando a mi laboratorio de arquitectura en tierra y madera. Entonces, de mi Universidad La Gran Colombia. Entonces, para mí es un gran placer que ustedes me abran espacio
porque a veces uno no sabe, aquí decimos a veces uno no sabe dónde salta la liebre y nadie o muchos no somos profetas en nuestra tierra. Entonces, si somos oídos en otras partes, pues complacido, muy complacido. Agradecerle al Gracias. profesor Tomás, que espero que todavía esté por ahí, agradecerle que él es el vínculo en esta Sí, he conversación y en escuchado este toda tu espacio que conferencia. tenemos hoy. La he escuchado totalmente toda. No te preocupes. Perdón, Tomás. Tomás, un abrazo. Un abrazo para todos. Igual para todas y todos. Sí, como le comentaba al arquitecto, Tomás es muy querido en nuestra Escuela de Arquitectura de UCATES, una persona muy preciada y que sigue creando vínculos para nosotros. Es También un maestro y parece entonces que es su línea, ¿no? Llegar y ser querido en todas partes, el profesor Tomás. sí, mire, para muestra un botón. Hay ¿Sí? varias ya coladas, ¿eh? Bueno, arquitecto, quiero comentarle que hay, además de la ingeniera Sobeida, de lo complacida que estamos, hay varios comentarios en el chat dando las gracias por todo ese conocimiento que usted ha compartido con nosotros. Y esa es la idea de esta primera conferencia sobre las técnicas de construcción en tierra. Como dije anteriormente, no va a ser la última y la idea es abrir ese apetito por conocer y no solamente vamos a conocer, vamos a practicar y vamos a implementar esta técnica para que nosotros como arquitectos seamos los que propaguemos este tipo de construcción que en nuestro país se está perdiendo, que debemos recuperarla, debemos darle la importancia que tiene, no solamente por ser parte de ese patrimonio material que tenemos, sino que se puede desarrollar, sabemos ese del premio Pritzker y todo lo que el arquitecto nos ha comentado, que podemos fomentarlo en nuestro entorno y podemos ayudar sobre todo a otros a tener viviendas dignas en todo el sentido de la palabra, porque muchas veces se provee de viviendas que al final no son tan dignas porque los espacios interiores no son tan confortables como deberían ser, aunque sean espacios mínimos. Bueno, arquitecto, ha sido maravilloso tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por toda su apertura, por su disponibilidad, porque desde la primera vez que hablé con usted se mostró bastante abierto a colaborarnos y eso que usted dice, que el que lo conoce sabe que ama la docencia, eso no es verdad, arquitecto. Nosotros que no le conocemos, ya sabemos que a usted le encanta, que se nota como usted ama la docencia y bueno, esperamos que Dios nos ayude a tenerlo pronto con nosotros y quién sabe, tal vez en algún momento Él nos da la oportunidad también de tenerlo entre nosotros presencialmente. Bueno, con mucho Muchísimas gusto. gracias a las personas que nos apoyaron, a la ingeniera Rosagna, a la ingeniera Sobeida, que son parte querida de nuestra Escuela de Arquitectura. Y en nombre de la Escuela de Arquitectura, otra vez, muchas gracias. Y muchas gracias al arquitecto Correa por ser ese ente de vínculo entre nuestras escuelas y permitir que podamos crecer cada día más en esto de la docencia de la arquitectura. A las órdenes siempre. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.